esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. Normal, dijo el que fue de paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy pachento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal, con presos en el chipote. Sí está normal, ver con hambre a un cipote. Sí está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí está normal, viviendo en un narcoestado. Si después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal, yo solo puedo decirte que estamos muy divididos y que estamos normalmente bien jodidos. Hey, entonces, Prix, ¿cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Vamos! Que es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno, porque si dice otra cosa va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar, y después cuando los corren también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron dejan su país vacío, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal que arresten a los obispos. Sí está normal que no exista periodismo. Sí está normal que te tengan vigilado. Sí está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad le quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de abril.
Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes nos acompañan en Enfoques con Luis Galeano, mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos para hablar de las noticias que han ocupado titulares durante los últimos días. Hoy es viernes 30 de enero del año 2026. Gracias siempre por acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales y particularmente en este día en el que tenemos un panel que usted seguramente va a disfrutar. Gracias por sus me gustas y gracias por siempre preferir las plataformas de Café con Voz. Le doy la bienvenida a mi amigo Jaime Arellano, comentarista político, a quien le agradezco muchísimo que haya accedido nuevamente a acompañarnos en esta edición. Jaime. Bueno, buenos días, Luis. Gracias a vos nuevamente por invitarme y tener la oportunidad de compartir con tu audiencia, sobre todo estos momentos de donde vamos ganando nuevamente, ¿verdad? Y la dictadura Ortega Murillo está paranoia. Así que el 2026 promete ser un año muy bueno para los nicaragüenses. Amén. Y ojalá que sea más temprano que tarde que las cosas cambien en nuestra Nicaragua. Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias, está con nosotros en una especie de cuarto poder 2026 con Jaime. Bienvenido, Miguel, nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un gusto siempre estar con vos y con Jaime Arellano, como en los viejos tiempos. Y, en efecto, ya 2026 es un muy buen año para todos nosotros, Luis. Así es, definitivamente. Se nos va a añadir en unos minutos al panel el periodista y catedrático de comunicación Alfonso Malespín, con quien estaremos compartiendo este programa. Póngame en pantalla, voy a ir con Jaime y con Miguel para arrancar, lógicamente, con las noticias mientras se nos suma Alfonso. Arranquemos los comentarios y los análisis con lo que ocurrió con el embajador de España en Managua, Sergio Farré, que creo que fue la noticia que arrancó la semana con mucha fuerza, que fue expulsado por la dictadura por, según se ha conocido desde España, porque oficialmente el régimen sandinista no ha dado ninguna explicación, se conoció que estuvo en contacto con gente adversa a la dictadura de Ortega y Murillo y sobrepasó límites de su actuar diplomático, es lo que se conoce hasta ahora. En reciprocidad, se expulsó al representante de la dictadura en España, Mauricio Carlos Gili, y esto ha tenido como consecuencia, ¿verdad?, un análisis externo que dice las tensiones están aumentando, el aislamiento de la dictadura se incrementa. De hecho, hoy la Unión Europea consideró unilateral, injustificada e inaceptable la expulsión del embajador y un portavoz de Exteriores de la Comisión Europea declaró que la medida tomada por Managua solo conducirá a un mayor aislamiento internacional de Nicaragua. Esto no es la primera vez que ocurre con España. En el año 2021-2022, la embajadora española María del Mar Fernández fue prohibida de volver a nuestro país por la dictadura. En aquel entonces Rosario Murillo dijo barbaridades, improperios en un comunicado, cosa que no ha ocurrido ahora. Jaime, comienzo con vos. ¿Cómo mirás el ambiente con España, que muchos consideran es el mejor interlocutor que tiene la dictadura ante la Unión Europea? ¿Cómo mirás este rompimiento? No de relaciones, pero está en un hilo, eso está en un hilo, colgando de un hilo la ruptura de las relaciones de Nicaragua y España están colgando de un hilo. ¿Cómo lo miras vos? Bueno, yo antes que nada quiero comentar que cuando hacemos el programa de los tres, ¿verdad? Con Miguel y con vos me trae bastantes recuerdos agradables, me da como melancolía, ¿verdad? Recordar aquellos tiempos de que los tres nos reuníamos, salíamos a almorzar, platicábamos, comentábamos, ¿verdad? En el 2018, cuando la lucha, aquella visión que tuvo Miguel de aquella visita de las dos señoras que le llegaron a decir que venían tiempos difíciles, nunca se me olvida. Así que siempre, este es un programa especial, es un momento que me gusta
quería dejarles saber eso a los dos ustedes, ¿verdad? Que lo tengo muchísimo Gracias, aprecio gracias. La y mucho memoria cariño. es de Igual. todos, realmente, Jaime. O sea, hombre, yo lo de España viene de hace rato. Acordate que comenzó las relaciones a tensarse con España desde que el ex embajador de España en Nicaragua, Jaime La Cadena, el marqués Jaime La Cadena, trató de sirvió como puente para tratar de unir a los liberales en las famosas elecciones cuando estaba Eduardo Montealegre y José Rizo. Inclusive en la Embajada de España se dieron varias reuniones para tratar de hacer la unidad. Cuando llegó el presidente salvadoreño Calderón a Nicaragua, que también se reunieron ahí con los grandes empresarios y los dos candidatos, etcétera, etcétera. Desde ahí fue advertido en varias ocasiones Jaime La Cadena que iba a ser expulsado si seguía en eso. Y obviamente después, ¿me entiendes? Pero todo esto lo que demuestra es la situación de paranoia que tiene la Rosario Murillo y Daniel Ortega, porque saben que sus días están contados, o sea, saben que tienen un pánico de estar infiltrados, no saben son los infiltrados, pero saben que están infiltrados, porque los Estados Unidos ya le conocen, así como conocen a Maduro, conocieron todos sus movimientos, conocen los movimientos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, supe por una fuente que ya inclusive conocen la estructura del búnker que tienen ellos en el Carmen de 258 metros cuadrados, si no me equivoco, que es una monstruosidad. Es como una casa, un búnker con una casa totalmente construido. Ya inclusive, no sé si estarán haciendo la maqueta para entrenar cuando lo lleguen a buscar, pero sí saben de la construcción del búnker, de ese búnker de 250 y pico metros, que era de 49, 50 metros, y lo pasaron a 250 y pico metros cuadrados, ¿verdad? Te estoy dando esa primicia, ¿verdad? No sé si ya estarán haciendo la maqueta también para hacer los entrenamientos y todo, para prepararse cuando lleguen a buscarlo. Pero todo eso es parte de la paranoia, de la histeria que ella tiene, y también de los pasos que se van preparando. Hay dicen que trató de que los hijos se fueran a España o algo así, que después de la reunión que tuvieron los hijos con ella, que también fue primicia aquí en tu programa, que la sacamos, hay una enorme presión de los hijos alrededor y miedo de la situación que va a pasar con ellos. Inclusive todo esto es relacionado con la condena de Gallardo, la cantidad de decirle 5.000 millones de dólares, que se había robado 5.000 millones de dólares. Ahí se están prepiando para no tratar de no pagar las plata que el gobierno de los Estados Unidos le va a empezar a cobrar de lo que se le debe de Albaniza, de lo que parte de la presión que viene de los Estados Unidos hacia Nicaragua, pero todo esto es la paranoia que tienen alrededor de eso. Pero además, después de los Estados Unidos, el país que tiene una mejor inteligencia en Nicaragua es España, y ellos lo saben también. Ok, gracias Jaime por tu primer enfoque. Le damos la bienvenida a Alfonso Malespín, periodista, catedrático de comunicación social. Bienvenido Alfonso, gracias por acompañarnos en Enfoque. No te escuchamos, no sé qué pasa con... A ver. Activa el micrófono. Tenía apagado el micrófono. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Miguel y a Jaime. Este tema de España es bien delicado para Nicaragua. No solamente tiene un amplio conocimiento de la situación nacional la Embajada de España, sino que también tiene muy buena comunicación y liderazgo con lo que aún queda de cooperación de sociedad civil en Nicaragua. Y eso no es de ahora, eso es desde hace mucho tiempo. Entonces, no es casual que se haya dado esta expulsión ahora de estos cooperantes y del embajador, porque la información que, según me han contado a mí, tenía esta gente proviene del terreno y confirma cosas que ya se han informado anteriormente, como por ejemplo el nivel de hambruna que hay en el país, sobre todo en esa zona fronteriza con Honduras que se denomina el corredor seco, ¿verdad? Entonces, estos organismos de origen español han trabajado mucho tiempo
con familias y comunidades del corredor seco y saben muy bien lo que está ocurriendo. Pero además de eso, tienen un dominio del nivel de abandono que el campo ha sufrido en estos últimos 19 años. Esto yo recuerdo que lo dijo el que era secretario general de la ATC en una entrevista que le concedió a Tirsa Sáenz en Radio La Primerísima, y él decía eh, que el campo seguía siendo una deuda pendiente para el gobierno de Daniel Ortega. Eso fue hace muchos años, pero esta situación no ha cambiado, sino que más bien ha empeorado. Los esfuerzos que hay por mejorar la producción, las fincas, el hato ganadero, etcétera, las siembras, son más bien esfuerzos individuales, y las políticas agropecuarias del Estado de Nicaragua no han sido las mejores. Y eso que Nicaragua es el país que más carne produce, que más granos produce en Centroamérica. Pero esto no es gracias a las políticas coherentes del Estado de Nicaragua, sino a pesar de el abandono del agro. Pero en medio de este panorama, hay que ver que la situación que están enfrentando los pequeños y medianos productores es bien difícil. Es bien difícil. Tienen muy poco acceso a créditos, tienen muy poco acceso a asistencia técnica y más bien se sienten vigilados. Sabemos que esto inició hace varios años cuando el gobierno decidió desarmar a todos los finqueros del país, ¿verdad? Entonces todo aquel que tuviera un rifle, una escopeta, etcétera, llegaron a quitársela. Y luego de eso, los intercambios comerciales no han sido lo más justos. Si no, veamos el caso reciente del queso. El queso está costando una barbaridad ahorita en Managua, 180 córdobas, según informaba el diario La Prensa. Y eso es más del triple de lo que le pagan a un productor de queso en el país. Entonces, cosas como esas son las que han molestado muchísimo al gobierno de Ortega y Murillo, y por esa razón decidieron expulsar a las cabezas de la Embajada de España en Managua. Gracias Alfonso. Miguel, te escuchamos porque decía yo en la entrada, en la presentación del primer tema, no es la primera vez que ocurre, y lo que ha dicho el canciller español José Manuel Álvarez es que el pueblo de Nicaragua, el hermano pueblo de Nicaragua, es con quien les interesa mantener la relación. Es muy importante el énfasis que hacen en esto, porque pareciera ser que, o parecen decirle a la dictadura, con ustedes ya parece que no podemos tener ningún tipo de contacto, porque lo han hecho en una y otra ocasión y ya parecen estar hartos del tema, Miguel. Sí, el problema con esa afirmación, Luis, es que las relaciones se dan entre estados y hay responsables de estados. Si el estado de Nicaragua, a mano de la dictadura Ortega Murillo, rompe relaciones, no hay forma. No hay forma. Lo que he visto con esto es que hay mucha especulación del por qué. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué nuevamente? Salieron un montón de especulaciones. Especulaciones porque no se han dicho de manera oficial. El gobierno, como gobierno sandinista, la dictadura sandinista, el gobierno dictatorial, no ha sacado un comunicado. Hemos expulsado a fulanito de tal, esto y esto y esto y esto. Son 10 personas más o menos. Y lo hicimos por esto, esto y esto. No lo ha dicho. Cuando se le preguntó al canciller español, muy elegante y diplomáticamente, dijo el que tiene que decir por qué en Nicaragua. Entonces nos mantienen en un vilo, ¿no? El por qué ya parece que es irrelevante. El problema es que hay una crisis diplomática. Y una crisis diplomática con el Reino de España, que ahí España no pierde mayor cosa. ¿Qué puede perder España? Algunos negocios que tenga con Nicaragua, o cooperación de Nicaragua para España. O sea, aquí el perdedor de todas es el pueblo nicaragüense, que es beneficiado con algún tipo de cooperación que no se ha detenido pese a la dictadura, pese al 2018. El
el mismo gobierno de Nicaragua que no le entre ese dinero para sacar pecho, como me llamó la atención que un día después o 2 días después de que expulsan a la representación, la cabeza de la representación diplomática y a cooperantes españoles, la chigüina Camila Ortega fue a sacar pecho inaugurando un colegio donde la cooperación española había depositado una gran parte de su cooperación o una parte de su cooperación. Entonces, pierde también la dictadura y en estos momentos que la cosa se está poniendo color de hormiga en el hemisferio con la doctrina Trump, con lo que está pasando en Venezuela en ejecución y lo que ya está pasando en Cuba, pues como que quedarse sin aliados, tomando en cuenta que el tipo de gobierno que hay en España, ¿no? Y su cercanía de alguna manera con el chavismo en un determinado momento, pues romper relaciones como que todavía sigue siendo un gran misterio. El resultado neto es 0 para la dictadura o negativo y España estará pendiente de cuando retrocedan, porque ya retrocedieron una vez y las relaciones entre España y Nicaragua como pueblos, como estados, van a restablecerse de un momento, en cualquier momento, Luis. Ahora, el tema, ya te paso la palabra, Jaime, para darles la segunda vuelta al tema. ¿Qué línea no puede pasar un embajador, un diplomático? Porque el diplomático llega, estaba recién llegado, un poquito más de 20 días, tener contacto con quien está en el gobierno de manera legítima o ilegítima, en este caso ilegítima, y tener contacto con la sociedad, con la gente que está en la economía, con la gente que está en el ambiente, con la gente que está en política, el que está en la sociedad civil, lo que queda en Nicaragua. ¿Qué línea no puede pasar? Porque lo que se ha conocido desde España es que entró en un ámbito que no le correspondía siendo diplomático. Miré a un propagandista de la dictadura hablando de que se reunió con gente para candidatear a alguien. En Nicaragua hay gente que se quiera candidatear a estas alturas, tomando en cuenta el entorno político, social, represivo que hay. Jaime. Mira, yo creo que esto es parte vuelvo y repito, de la paranoia, pero acordémonos que las relaciones entre este gobierno y la dictadura Ortega Murillo se tensionó cuando nosotros fuimos expulsados de Nicaragua y apatriados, el primer país en ofrecer la ciudadanía a nosotros y a los 90 y pico que habían sido expatriados también, que se habían logrado salir de Nicaragua, fue el gobierno de España, ¿verdad? La relación que mantiene el canciller es muy buen amigo de Sergio Ramírez, ¿verdad? Y las relaciones con el MRS del gobierno de España creo que son mejores que las relaciones que tenía con el gobierno de la dictadura Ortega Murillo. Entonces de ahí viene una tensión, porque después de España vinieron los otros países, vino México, vino Chile, y vinieron como 10 países más que nos ofrecieron la ciudadanía a los que habíamos sido expatriados y a los que nos habían quitado la nacionalidad y todo lo demás. Y entonces, acordémonos, creo que las principales figuras del MRS están en España ahorita. Las gestiones que hizo Sergio Ramírez ante el gobierno, ante el canciller, para que a las esposas de los que nos dieron la nacionalidad se les permitiera también recibir la nacionalidad, fueron casi públicas, pues, ¿me entendés? Entonces yo creo que eso es lo que viene, eso desde ahí ha venido tensionándose aún más. Tiene lógica lo que dice Alfonso también de la reunión que tuvo con la ONG. Me imagino que le presentaron un informe real a las autoridades españolas y como te mencioné antes, el mejor servicio de inteligencia que hay dentro de Nicaragua, después de la embajada de los Estados Unidos, es el español, ¿verdad? Y entonces yo creo que ellos también, con la misma paranoia, es lo que existe, pues. O sea, es obligación más bien de un embajador reunirse con sus ciudadanos que están en ese país, con las organizaciones que están trabajando en ese país. Es parte del trabajo de un embajador hacérselo, así que no puede decir que fue que cruzó la línea, porque eso es parte de su trabajo, de cualquier diplomático, reunirse con los ciudadanos de su país que están en el país donde él está representando a las autoridades españolas. Pero creo que esto es parte de la tensión que se venía haciendo
del pánico que tienen de lo que vaya a pasar. Y se tensionó más obviamente cuando nos dieron la ciudadanía a todos los que fuimos repatriados, pues. Ok. Alfonso, yo hablé con la ex eurodiputada Soraya Rodríguez esta semana y me decía, esto es un suicidio. Es como lanzarse a un abismo voluntariamente, me dice, porque no se puede atribuir algo de manera abrupta y además una cuestión sumaria a un embajador sin demostrarle de manera oficial que lo que se dice es cierto, porque no hay ninguna versión sobre esto. ¿Qué línea habrá pasado el embajador como para que se dé una situación tan rápida? Decirle 24 horas se tiene que ir, y a ustedes también metieron preso gente, después la soltaron, gente que le expulsaron, se reunieron tengo entendido, con gente de Casa de España, los ex socios de Casa de España, que se quejaron con el embajador de cómo los habían tratado, gente que tiene también la nacionalidad nicaragüense y que se la quitaron y que los desterraron. Es decir, todo eso está detrás de lo que la dictadura guarda silencio. No hay una versión oficial, pero líneas rojas, ¿cuáles son? Mientras no haya, como decía Miguel, una información oficial, pues se obtendrá la información a cuentagotas de aquí y de allá, y en medio de eso, pues también habrá especulación. Yo creo que el gobierno de Nicaragua no va a explicar fehacientemente qué fue el delito diplomático que pudo haber cometido el ahora ex embajador de España en Managua, y que ameritó su expulsión inmediata de Nicaragua. De tal manera que lo que sí queda es un mal sabor, y que viene a enturbiar muchísimo más las aguas que ya se estaban más o menos tranquilizando en esa relación entre España y Nicaragua. Hay una serie de cosas que le molestan a Nicaragua sobre España. Uno es el liderazgo que España ha tenido en las relaciones entre la Unión Europea y Nicaragua, ¿verdad? Eso ha molestado mucho, sobre todo cuando eurodiputados han solicitado en diferentes foros, sobre todo los foros europeos, llamar la atención sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y la solicitud de sanciones. Ese ha sido un tema. La segunda ha sido la separación entre algunos españoles notables que tuvieron un gran arraigo durante los años revolucionarios, es decir, los años 80, y que luego criticaron abiertamente la deriva autoritaria de Ortega y Murillo. Y luego de eso ha sido la manera como España no ha retrocedido en sus posiciones respecto a Nicaragua. Entonces, más allá de que sí ha habido embajador en ciertos momentos y luego le han impedido la entrada, luego ha habido nombramiento de otro embajador y ahora lo han sacado, lo que persiste, perdón, es una tensión muy grande entre Nicaragua y quien debería de ser su principal interlocutor en Europa, ¿verdad? Hay voces que han estado solicitando no solo que a Nicaragua se le separe del DR-CAFTA, también ha habido voces en Europa que piden que a Nicaragua se le separe del acuerdo de asociación, ¿verdad? Que está vigente desde hace algún tiempo y del cual en su momento Daniel Ortega se mostró como un gran opositor porque decía que iba a perjudicar a los productores de Nicaragua. Entonces, dicho esto, yo creo que el gobierno va a dejar pasar el tiempo porque otros temas van a reemplazar esta crisis actual con España, pero los contactos, aunque sean tímidos, van a persistir entre ambos extremos porque hay interés de que Nicaragua continúe siendo parte de la comunidad internacional, independientemente de que Nicaragua los trate al trompón y a la patada, a algunos de ellos. Y en el caso de España, hay varios intereses. Hay algunas inversiones españolas en Nicaragua, no son enormes, pero las hay. España ve que hay un potencial de inversión en Nicaragua y creo que quieren persistir para ver si es posible que en el futuro, cuando toda esta situación cambie,
inversores españoles puedan llegar a Nicaragua en ciertas condiciones. Como decía Jaime, España tiene muchísima información sobre Nicaragua y puede orientar muy bien a esos empresarios que eventualmente llegarían al país. Y en tercer lugar es el tema cultural. Los lazos históricos y culturales entre España y Nicaragua, ¿verdad?, son de siglos. Comenzaron desde la época de la conquista y la colonia y persisten hasta hoy. Y es una desgracia que esto haya ocurrido justo cuando se estaba celebrando el aniversario del natalicio de Rubén Darío, que es una fecha que es muy celebrada no solo en Nicaragua, también en España y en el resto de América Latina. Gracias, Alfonso. Miguel, basta con no digamos nada, desentendámonos, va a pasar el tema, van a venir otras coyunturas, mantengamos un contacto medio gélido ahí, pero siempre por debajo. Basta con eso en una coyuntura, en un contexto en el que la dictadura está en el ojo del huracán, y lo hemos visto durante la semana, porque para Estados Unidos Nicaragua no es un tercer tema, está también dentro de las prioridades. Marco Rubio lo mencionó en su comparecencia en el Senado y lo dijo claramente, es una base de apoyo logístico para Rusia y los intereses rusos. Es decir, en este momento basta con bajar el perfil, no digamos nada, no hablemos. Se pasó una línea roja de parte de esto que no nos gusta para nada y por eso lo sacamos, pero basta con callarse. No basta por los motivos. Vamos a analizar los motivos que podrían ser y no los quiere decir la dictadura. ¿Y por qué no los quiere decir? Los embajadores no pueden hacer cualquier cosa, de acuerdo al Tratado de Viena. No pueden intervenir en la política interna del país receptor, apoyar a partidos, candidatos o protestas. No pueden presionar públicamente al gobierno anfitrión para forzar decisiones internas. No pueden descalificar u ofender a las autoridades, a las instituciones o símbolos del Estado donde están representados. Realizar o coordinar espionaje, no lo pueden hacer, o actividades de inteligencia encubierta. Yo lo estoy enumerándote, porque después viene el medio vuelto. Usar a la embajada no pueden como centro político de conspiración o desestabilización. No pueden financiar, asesorar, o coordinar a actores políticos internos del país anfitrión. No pueden violar las leyes locales, abusar de privilegios de inmunidad, manipular o influir encubiertamente en medios de comunicación en opinión pública local. No pueden ejercer funciones ajenas a su cargo diplomático. Eso está en el Tratado de Viena. No hay ningún problema. Puede ser por cualquiera de esas causas o todas. Ajá, ¿y por qué no se le aplican a la delegación norteamericana? Entonces, si la dictadura dice todo esto, ya, que por esto fue porque el embajador español se reunieron vía Zoom con una delegación de opositores en el exilio, con otra gente, que se reunió a lo interno, no sé qué tipo de oposición puede haber a lo interno, porque el que se reúna bajo esos términos va preso, o debería estar preso, ¿no? Y hasta el momento, por lo menos nosotros no hemos sabido de que de esa reunión, X número de nicaragüenses, además de los expulsados españoles, están presos. En todo caso, sería una reunión Zoom, pueden tener con gente del exilio opositor. Esas prohibiciones están en el tratado diplomático. ¿Y por qué no se le aplican a Estados Unidos? Porque Estados Unidos hace todo eso. No, pero y no digo que no está malo. Eso, Miguel, no digo que no está malo, está magnífico que esté porque es una dictadura. Pero ¿por qué no le ponen el mismo? Hay doble rasero. Entonces, si viene la dictadura y dice, yo expulsé al embajador por esto. Ajá, ¿y por qué no lo haces con la delegación norteamericana? Ahí está el meollo del asunto. Sí, de hecho, Elías Bauman, que los Estados Unidos para hacer el comentario. No tiene embajador desde hace rato, ¿verdad? Que no se lo han aceptado. Es un encargado de negocios. Es un encargado de negocios, se lo pueden volar. Pero a un montón de gente. Y a eso iba. Elías Bauman, que es el encargado de negocios, ¿verdad? No solamente está muy activo en redes porque está en su cuenta de X. Exacto. Sino que ha hecho no una advertencia, pero sí un recordatorio
a la dictadura en público, le dice, me he reunido, no es que me estoy escondiendo, no es escondido, me he reunido con diferentes sectores productivos de Nicaragua, con empresarios locales y con estadounidenses. Y todos coinciden en los hallazgos de la sección 301 del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que dice que está mal el tema del Estado de Derecho. Aquí está gracias a que aquí está el mensaje en X. Y aquí está la parte donde digo yo, es un recordatorio. Como fue anunciado en diciembre, dice la parte final del primer párrafo, el gobierno de Nicaragua tiene que mostrar avances en la resolución de estas cuestiones, de lo que encontró la sección 301. Y después habla de libertades. La innovación florece cuando hay libertad de expresión, que en Nicaragua no hay, libertad académica, que tampoco hay, y que las instituciones son independientes, que tampoco son independientes, porque eso le permite a las personas pensar, crear y soñar. O sea, Bowman no es que anda en anonimato, clandestinamente. Dice, yo me he reunido con gente y confirman que aquella investigación es cierta. Ustedes tienen, no es que deberían, les aconsejamos, les recomendamos, tienen, es una obligación, tienen que cambiar lo que esa investigación o los hallazgos de esa investigación tuvieron. Jaime, y es una reflexión, creo, válida. ¿Por qué al español con el garrote y por qué al estadounidense ni siquiera le dicen, mire, debería tener un poquito más de cuidado con sus mensajes? Porque a los Estados Unidos le tienen pánico. Después lo que sucedió con Maduro cambió el pensamiento de toda esta dictadura totalmente. Ya la lógica no se aplica. Vos viste cuando la última comparecencia o la que hizo Daniel Ortega, donde la Chayo se veía nerviosa con las palabras que estaba diciendo Daniel Ortega, y si hubiera podido no quería que hablar incluso de eso. No quería que hablar, ¿verdad? Y no solo esto, este cargado de negocio, antes de llegar a Nicaragua, se reunió con la oposición en los Estados Unidos, con la oposición en Costa Rica, con la oposición en varios lados. El hombre va bien informado y va con una agenda. Este es lo que antes le llamaban un halcón, ¿verdad? Él va con una misión específica. Y entonces ellos saben lo que es. Pero también quiero aclarar algo. El presidente del país, de cualquier país, tiene la autoridad de retirarle en cualquier momento al embajador su estadía. No tiene que justificarlo. O sea, el embajador es un invitado, aceptado como invitado dentro del país. O sea, la Cancillería no tiene por qué, ni el gobierno tiene. Lógicamente es mejor hacerlo, pues, pero todo esto volvemos a lo mismo. Y lo que tocó el tema de Miguel de los Estados Unidos demuestra el pánico que les tiene, ¿verdad? Y no solo eso, si no me equivoco, también el encargado de negocios sacó un ex diciendo que tenían que soltar a todos los presos políticos. No es que deberían, que tenían que soltar a todos los presos políticos, ¿verdad? Fue otra advertencia. Y vos vas a ir viendo que cada vez van a ir acorralando más y acorralando más hasta que estos entiendan el mensaje. Y sobre todo después de lo que sucedió con Cuba ahorita, cuando se declaró estado de emergencia aquí en los Estados Unidos, ellos ya saben, ya Nicaragua, la dictadura sabe lo que le viene. Okay. Lo que están viendo es ver cómo jodido, qué es lo que menos le conviene. Y la terquedad y la soberbia de Rosario Murillo la puede llevar a cometer el mismo error que cometió Maduro. Porque si vos viste la declaración que dio Rubio en el Senado, dijo que habían tratado en muchas ocasiones de que Maduro se fuera y que no lo iban a echar preso y lo iban a permitir. Me imagino que es lo mismo que le están diciendo a Rosario Murillo, a Daniel Ortega. Mira, andate, cede, empezá, o va a ir a parar a Nueva York junto con Maduro. ¿Me entendés? Y ella, que es soberbia, ¿verdad? Y que pasó esperando el odio que le tiene por todo lo que pasó, todas las azariones que tuvo en los años 80, donde no pudo jugar ningún papel, y ahora sí ya pues hasta logró ser copresidenta de Nicaragua a través de Chanchullo. Ya
vamos a ver dónde va, pues, pero Ok, este libro tiene final. claro. Ok, para ligar el tema con lo que estábamos hablando, mientras pasa esto, ¿verdad? Desde el punto de vista diplomático y en estos subes y bajas, el Fondo Monetario Internacional nos da a conocer su fotografía de Nicaragua de manera oficial después de revisar el artículo 4. Pues uno mira en el fondo, de alguna manera, en el FMI me refiero, una lectura positiva de lo que hace la dictadura desde el punto de vista económico. Se blinda ante posibles turbulencias económicas, aunque en el mediano y largo plazo puede haber un problema con remesas, con sanciones, pero lo que han hecho lo han hecho bien. Es decir, ejecuta medidas de autopreservación que le ayudan, que le ayudarían en el faltante de un apoyo por el Estados Unidos desde el punto de vista comercial. Hay todavía cómo sobrevivir. Pero a mí lo que me llama la atención del fondo, y lo he dicho todo el tiempo, es el desdén con el que ven el tema del Estado de Derecho. O sea, el fondo no se dio cuenta de que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos hizo una investigación cuyos resultados ya todos los conocemos. Las sanciones que están puestas ahí, que no se tocó el CAFTA, pero que hay aranceles en el camino. No hay problemas con los derechos humanos ni con las libertades. Hablan del Estado de Derecho, pero creo que lo pusieron en el último párrafo del informe. Hablan de la libertad, el respeto a la propiedad privada, de aumentar o fortalecer la lucha contra la corrupción. Y yo digo, hombre, el Fondo Monetario de alguna forma se convierte en un lavador de cara del régimen cada vez que saca un informe como este, porque de la dictadura lo ponen como asignaturas con muy altas calificaciones. Alfonso, ¿cómo lo vemos? Hay que acordarse de una frase que dijo el ahora desgraciado Bayardo Arce, ¿verdad? Que en cierta ocasión dijo que ellos se habían Qué graduado con barbaridad, man. honores en la escuelita del FMI. Esta nueva revisión del artículo 4 nos confirma eso. El FMI está diciendo algunas cuestiones que son muy importantes. Una de ellas es que los indicadores macroeconómicos siguen estabilizados, ¿verdad? En eso se ha preocupado muy bien el gobierno de Nicaragua, pero es una estabilidad precaria. En este informe se recogen algunos hitos que hay que someter al escrutinio de personas especializadas en economía, que yo no lo soy, pero que llaman la atención. La primera es que este es un modelo económico que se basa básicamente en dos cosas: las remesas, es decir, la exportación de mano de obra, sea por voluntad propia o forzada, y la segunda por la exportación de algunos commodities, como son las producciones de la zona franca y en el caso específico de Nicaragua, el oro. Pero además de eso, este informe indica algo muy importante, y es que Nicaragua ha entrado primordialmente en una fase en que sus dineros se están dedicando para pagar el costo de la deuda externa. Y tenemos que recordar que la deuda externa de Nicaragua en este momento es más de 4.000 millones de dólares más grande de lo que era en 1990 cuando doña Violeta llegó al gobierno. Entonces, en aquel momento, como consecuencia de la guerra, era una economía destruida. Pero hoy que Nicaragua tiene una deuda de más de 16.000 millones de dólares y que depende grandemente de las remesas para poder funcionar, cualquier economista te va a decir, este no es un sistema económico, un modelo económico estable a mediano y largo plazo, ¿verdad? Si no hay cambios fundamentales para que haya inversión directa en la economía de Nicaragua, la situación se va a ir deteriorando por varias razones. Una, que es posible que la cantidad de migrantes que envían remesas disminuya como consecuencia de las políticas migratorias de los Estados Unidos. En segundo lugar, porque si Estados Unidos en algún momento quisiera apretar la tuerca, basta con que bloquee el envío de remesas a Nicaragua y la situación va a empeorar, pero así, en cuestión de semanas, en Nicaragua. Claro, afectaría a mucha población, pero también al gobierno de Nicaragua.
Y el otro elemento que tiene que ver con la migración es que en Nicaragua está ocurriendo un fenómeno que se pronosticó desde los años 90. Y yo recuerdo que Adolfo Acevedo era uno de los voceros de la necesidad de aprovechar lo que llamaron el bono demográfico. Bueno, ese bono demográfico se va a acabar en el año 2030, mientras que la población vieja continúa aumentando y tenemos a un Instituto Nacional de Seguridad Social que apenas puede abarcar a menos del 20% de la población que en algún momento fue económicamente activa y que ahora está pensionada. Y la capacidad para cubrir enfermedad, viudez, orfandad, etcétera, es cada vez más problemática. Y el gobierno tiene que sacar dinero del presupuesto nacional porque el IMSS no se puede sostener por cuenta propia. Entonces, volviendo al informe del FMI, yo creo que sí uno extraña que el fondo nunca le entre a las relaciones entre ese modelo económico que ellos observan y la sanidad de esas cuentas macroeconómicas en comparación con, uno, las disparidades que hay en Nicaragua. El coeficiente de Gini en Nicaragua es uno de los peores de América Latina. Dos, el tema de la corrupción. Nicaragua, según distintas instituciones que miden este tema, es uno de los 3 peores casos junto con Haití y Venezuela en América Latina. Y ya sabemos que la corrupción a quien le quita posibilidades de mejoría y de oportunidades es a la gente más vulnerable. Y el otro elemento que ya lo mencionabas, que es el tema de los derechos humanos. Pero yo creo que esa es parte de la tarea que gente como vos, Luis, que está al frente de un medio de comunicación, tiene que hacer. Si el Fondo Monetario no se atreve a decir que Nicaragua tiene un problema profundo que vincula la situación macroeconómica con los derechos humanos, pues entonces hay que decirlo desde el foro de los medios. Ok, gracias, Alfonso. Miguel. Sí, yo creo que no hay que pedirle peras al olmo. El FMI no está llamado a ver los derechos humanos. El FMI busca que los países no quiebren, no contagien crisis y mantengan ese orden macroeconómico. Inclusive si se toman medidas impopulares que afecten a la población más pobre. Recuerden las crisis de los 90, cuando el FMI obligaba a muchos países a tomar medidas que iban en contra de los ciudadanos para mantener los números azules. Sí, para mantener los números azules. Ellos nunca andan viendo que si el viejito iba a morir por falta de medicina. O incluso en este últimos informes que le han dado a la dictadura, dicen, está bien todo, estás tuani, tenés números excelentes, pero deberías, para estar mejor y en vista de que puede haber un problema en el corto plazo con la remesa o con la migración, deberías de aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años. Eso afectaría enormemente, impactante a un grupo de ciudadanos altamente vulnerables, pero el FMI le vale un sacatal eso. Ellos lo que quieren ver es que el país esté bien administrado. Y eso no significa que el pueblo esté bien, porque la lógica del FMI no es que el pueblo esté bien, es que el país tenga números correctos, azules. Incluso si vas a fregar o a perjudicar al ciudadano, como lo vimos en los 90, como lo vemos en ese ejemplo de la solicitud, la recomendación que hacen con la jubilación y como lo hemos visto siempre. ¿Dónde es que estos organismos tecnócratas que se encargan únicamente de vigilar fiscalmente, de dar algunas recomendaciones macroeconómicas, de aprobar o no préstamos, creo que no es el caso de Nicaragua en este momento, es que podemos ver que accionen cuando se toman acciones políticas como la está tomando el presidente norteamericano y el secretario de Estado? Cuando dicen Cuba no tiene que entrar ni una gota de petróleo y punto, no puede haber un solo dólar para esa dictadura. Y como ellos son los socios mayoritarios del FMI, viene el representante y lo veta. Hasta ahí nomás.
¿Eso puede pasar con Nicaragua? Sí. ¿Ha pasado? No sé, creo que sí. Puede pasar, es lo más probable. Pero estos tecnócratas tienen la sangre fría. En ese sentido, ellos van y le sumamos a eso que son personas. Entonces, cuando llegan a Nicaragua, los llegan a traer, los llegan a los mejores hoteles, les dan todos los tours. Y cuidado, coimas, porque son personas, son tecnócratas. Entonces, todo eso hace que la tinta a la hora de hacer el informe, pues, en efecto, Nicaragua tiene una macroeconomía muy estable porque el dictador aprendió de los 80, de todo el desastre que hizo. Y eso implica que tiene que sacrificar al pueblo. Y lo está sacrificando porque en verdad unos pocos se están enriqueciendo y están manteniendo una economía muy estable, macroeconómica, pero el pueblo está sufriendo las repercusiones. Y eso es parte, eso no le importa al FMI. El que le importa al FMI es que la inflación esté controlada, que las reservas estén en su lugar y que el país no entre en crisis y que esa crisis no genere una crisis regional. Luis. Ok, gracias Miguel. Jaime, te escuchamos para ir a la pausa. Tema del FMI. Hombre, no, coincido con los comentarios de ambos, de Alfonso y Miguel, y sobre todo lo que me dijo Miguel, pues al Fondo Monetario lo que le interesa es que el país no quiebre, punto. Va y te dan la receta. Y Nicaragua la ha cumplido muy bien. Nicaragua tiene unas reservas internacionales en el Banco Central ahorita de más de 7.000 y pico, creo que son 7.200 millones de dólares en reserva. Para que te des una idea, Costa Rica, el gobierno de Costa Rica, el país de Costa Rica, que es una economía 3-4 veces mayor que la de Nicaragua, las reservas internacionales que ellos tienen es de alrededor de 10.000 millones y Nicaragua tiene 7.000 y pico. Ahora, ¿cuál es la estrategia de esto? Aparte de cumplir con el MR, con el Fondo Monetario, Rosario, el plan del gobierno de Rosario Murillo es: yo necesito aguantar los 2 años de Trump. Con los 7.000 y pico millones de dólares que ellos tienen en reserva, aunque sufra el pueblo y se muera de hambre y entre en la dieta del gallo pinto o del frijol, ella lo que necesita es, con esos 7.000 y pico millones de dólares, poder mantener su compromiso, pagarle al ejército, pagarle a su aparato opresor, a la policía, a todo lo demás, y con esos 7.000 y pico millones de dólares tiene para aguantar económicamente cualquier cosa que le tire Trump por los próximos 2 años. Esa es la estrategia de ella, económicamente hablando. Dice, después de 2 años, que una vez que se vaya Trump, yo logro volver a estabilizar, a buscar qué relaciones, etcétera, etcétera. Y Trump sabe lo mismo, pues, ¿me entendés? Por eso es que el enfoque hacia el monstruo de 3 cabezas, Venezuela, Nicaragua y Cuba, se cambió en segundo lugar hacia Cuba porque está muchísimo más vulnerable que Nicaragua, económicamente hablando, ¿verdad? Pero Trump lo sabe también. Trump sabe que tiene entre 1 año y 2 años para poder hacer el legado que tiene. Pero además en Nicaragua ya hay también intereses. Ya Nicaragua, o sea, Venezuela tiene el petróleo que le interesaba a los Estados Unidos, no solo por lo que significa, ¿verdad? Sino porque China compraba el 90% del petróleo venezolano y el principal deudor o el principal comprador de la deuda de los Estados Unidos es China. Ahora que los Estados Unidos controlan el petróleo chino, el petróleo venezolano, le dice a los chinos, bueno, vos querés comprar petróleo venezolano, pero no lo vas a comprar al precio que lo estabas comprando, lo vas a comprar a mi precio, al precio que yo te voy a decir, y ese precio me lo vas a pagar a mí y yo voy a decidir qué se va a hacer con esa plata. Entonces ya la influencia o la dependencia de los Estados Unidos con China se cambió, pero además el poder que te da controlar el precio internacional del petróleo, con lo que esté explotando los Estados Unidos, la enorme incremento de producción de petróleo en los Estados Unidos, más el controlar las mayores reservas que hay de petróleo en Venezuela, en el mundo, le da el poder a Trump de no tener que depender de la OPEC para controlar el precio del petróleo del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos el que salía más afectado. Entonces, esta es una guerra que hay, entre la lucha que hay, es una lucha de sobrevivencia que está haciendo la Rosario Murillo, previniendo cualquier cosa.
y lo que le viene por parte de Trump. Pero lo que no sabe es que hay otras circunstancias que se van a ir empeorando poco a poco en Nicaragua. Y lo que está creando, y eso lo mencionó Alfonso, si no me equivoco, la pobreza que hay en el sector rural de Nicaragua es fuerte y va creciendo, ¿verdad? Y acordémonos que el movimiento campesino, el campesinado de Nicaragua, es un campesinado que cuando dice basta ya, bro. Así es. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando volvamos, Alfonso, Jaime, Miguel, el FMI saca este informe, ¿no? En que hay una fotografía bastante positiva de parte de ellos de lo que pasa en Nicaragua. Y ahí mencionan que se están tomando medidas adecuadas para para la lucha contra el lavado de dinero. Pues resulta que el día siguiente de ese informe, ¡pum! Estalla una bomba que dice que en Nicaragua un solo personaje acompañado de su asistente ha lavado casi 5.000 millones de dólares. Vamos a hablar de esto porque se trata de Bayardo Arce, el otrora comandante de la revolución, ahora como lo han calificado muy bien Alfonso Malespín, el desgraciado ahora, Bayardo Arce, está tras las rejas señalado como el principal lavador de dinero del país, por lo menos en la historia. Nunca habíamos visto algo como esto. Pausa comercial, quédese por ahí porque Enfoques se va a poner mejor. Don Mario Vallecillo le recuerda que marque el 305-439-6524 para que obtenga su plan de asistencia funeraria Assure for Life con coberturas en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Con tarifas regulares y especiales, usted tiene planes para proteger hasta 7 personas. Siempre le recordamos que hay 3 opciones, pero la número 2 es la de repatriación del cuerpo y esta le permite llevar de regreso el cuerpo de un familiar que fallezca en cualquier lugar de América Latina cubierto para que lo retornen hacia Nicaragua. Esto lo cubre el plan, así que márquele a don Mario 305-439-64. Él está esperando su llamada. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con Enfoque, con Luis Galeano, esta edición de viernes 30 de enero del año 2026, conversando con Jaime Arellano, comentarista político, Alfonso Malespín, periodista y catedrático, y Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias. Bueno, este es el tema de la semana, creo yo, en Nicaragua. El tema relacionado con la confirmación de parte de la dictadura de que Bayardo Arce fue sentenciado, encontrado culpable en un juicio que nadie ha visto, ni sabe dónde se hizo, ni cómo se hizo, y si se realizó cumpliendo con el debido proceso. Todas estas cosas son formalidades que uno debería de obviar, pero hay que mencionarlo porque es lo que debería de ocurrir también, ¿no? Pero aquí, como les decía, el Fondo Monetario dice que han tomado medidas importantes para la lucha contra el lavado de dinero también en Nicaragua. Y resulta que a Bayardo Arce, compañero de lucha de Ortega en la guerrilla sandinista, miembro de los 9 comandantes de la revolución en los años 80, manejador de las finanzas del Frente Sandinista después de la derrota electoral de 1990 y de la piñata que se dio posterior a la derrota electoral, diputado de la Asamblea Nacional del Frente Sandinista por muchos años, asesor económico de Ortega entre el 2007 y el 2025-26, resulta pues que este hombre, solo él dice la dictadura que fue capaz de lavar casi 5.000 millones de dólares en Nicaragua a través de 49 sociedades anónimas, de decenas de testaferros que hacían préstamos ficticios y que el dinero lo mandaban a Panamá
y a las Islas Vírgenes. Y en todo esto le cooperaban Ricardo Bonilla, su asistente, su esposa Amelia Ibarra y Amílcar Ibarra, su cuñado, que están declarados prófugos de la justicia por el mismo caso. Alfonso, comienzo con vos. Esto, o sea, en realidad la gente lo ve y lo ve como esta. Esto es una exageración, pues, pero pareciera que Arce se convierte en el chivo expiatorio de la dictadura para justificarse de alguna manera en algunas cosas. Nos faltan 5.000 millones porque este tipo los lavó. Creo que Jaime fue el que dijo, si nos vienen a pedir dinero de la ayuda venezolana, y ayer me lo decía mi esposa también, si vienen a pedir dinero de la ayuda venezolana, no, ese dinero desapareció porque Bayardo Arce los lavó. Alfonso, ¿qué te parece este caso? Porque es realmente inverosímil lo que nos han puesto delante de nuestros ojos. Estás en mudo, creo. Perdón, fíjate Sí. que casualmente un día de estos estaba viendo un documental sobre la gran purga que Joseph Stalin hizo en la Unión Soviética en su momento. Y este caso me recuerda exactamente lo que Stalin hizo en la Unión Soviética. Pero no solamente Stalin lo ha hecho, lo hizo Mao, lo hizo la esposa y luego viuda de Mao. Todos los dictadores que tienen la oportunidad comienzan a desarticular el círculo que les permitió llegar al poder. Hay una foto que es histórica donde están los 9 comandantes, y cuando publicas esa foto y comenzás a tachar a todos los que ya no están, ¿verdad? El primero fue Carlos Núñez, que se murió a inicios de los 90. Después de eso se separó Víctor Tirado López por un problema de salud que lo agobia. Luego de eso vinieron Luis Carrión y Jaime Willock, y así sucesivamente. Y 2 fueron los únicos que se quedaron con Daniel Ortega: Tomás Borges, hasta que murió, y Bayardo Arce, que estuvo con él, y están los registros gráficos de momentos históricos. Uno fue la mañana cuando el Frente Sandinista aceptó públicamente que había perdido las elecciones en 1990. Está al lado de Daniel Ortega, Bayardo Arce. Y el otro momento histórico fue cuando Zoila América Ortega Murillo acusó a Daniel Ortega de haberla abusado y violado sexualmente. Ahí estaba Bayardo Arce en esa foto. Entonces uno dice, ¿cómo un hombre que fue probadamente leal a, a Daniel Ortega y lo acompañó en la construcción de este proyecto que tiene ahora 19 años, de repente es el malandro de la película, ¿verdad? Esto es una estocada ya de la última que le van quedando a eso que llamaban el sandinismo histórico, ¿verdad? Estamos plenamente en una etapa en la cual el relevo generacional se está consolidando a lo largo y ancho del país. Ahí los únicos 2 seguros por ahora son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es más, ni siquiera los hijos están seguros, ¿verdad? Y esta es una de las cuestiones, hago una digresión acá de por qué hay tanta preocupación en el Carmen. Imagínense ustedes la logística que significa mover del país a toda la prole de los Ortega Murillo en caso que tuvieran que salir. No es como los hijos de Somoza, que ya estaban afuera cuando Somoza cayó. Estos están todos adentro, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al caso del comandante Arce, de repente es el gran malo de la película y uno se pregunta cómo es posible que haya lavado 5.000 millones de dólares, que es casi la misma cantidad que tenemos en reservas internacionales en el Banco Central, y que durante años y décadas nadie se diera cuenta, ¿verdad? Para hacer un lavado de dinero de esta cuantía se requiere una red delictiva enorme, enorme, que implica a policías, a militares, a banqueros, a la Superintendencia de Bancos, a la Fiscalía General de la República, y ahí le vamos dando.
¿qué estaban haciendo todas, bueno, la Contraloría, qué estaban haciendo todas estas organizaciones durante todo este tiempo que no supieron que se estaban lavando 5.000 millones de dólares? No recuerdo quién publicó, creo que fue Miguel Mendoza, qué es lo que se podía hacer con 5.000 millones si se gastaran en cosas necesarias en Nicaragua, ¿verdad? Una de las cuestiones automáticas, por ejemplo, que si vos tenés 5.000 millones de dólares, automáticamente puede desaparecer la pobreza extrema y gran parte de la pobreza de Nicaragua con esa cantidad de dinero. Bueno, entonces ese es el primer elemento que llama la atención. ¿Cómo fue que no se dieron cuenta? La segunda es quiénes son las otras personas o instituciones implicadas. Hasta ahora solo hay dos personas no pueden lavar 5.000 millones de dólares. Es imposible. No hay un solo caso en el mundo de lavado de dinero en el que solamente haya dos culpables. La pregunta es si vamos a conocer a los demás culpables, facilitadores, cómplices, etcétera, que participaron en este delito. Y además mencionar que ¿qué se va a hacer con ese dinero? Una vez que lo recupere el Estado de Nicaragua, ¿a dónde irá a parar? ¿Irá a parar a las arcas del Estado? ¿Irá a parar a arcas privadas? ¿Cómo será el gasto? Conociendo la situación de Nicaragua es fregado porque ni siquiera sabemos a dónde van a parar los cientos de miles y los millones de dólares que se han incautado al narcotráfico, ¿verdad? No tenemos un informe, yo por lo menos no conozco un informe del gobierno que diga, bueno, mire, todo lo que incautamos este año lo hemos gastado en salud, en educación, en vivienda, en mejorar caminos rurales, etcétera. No lo sabemos. Entonces, tampoco sabemos en este momento qué va a pasar con todo ese dinero una vez que Nicaragua lo recupere. Y finalmente, es que le va a decir ahora Nicaragua al Gafi y al Gafilat. Lo que Nicaragua le dijo al Gafi y al Gafilat el año pasado es lo mismo que le dijo al Fondo Monetario Internacional. Hemos mejorado las leyes son más fuertes, las leyes son modernas, Nicaragua no es un territorio donde se lave dinero, tenemos una institución que es la Unidad de Análisis Financiero y un cuerpo de investigación al día, y es casi imposible que en Nicaragua se laven dinero, tenemos unos controles enormes en el banco, cualquier persona que mande $500 inmediatamente despierta una alarma. No se pueden hacer remesas mayores de $500 porque inmediatamente también suena una alarma. Y si una persona está haciendo remesas 2, 3, 4 veces al mes, también tenemos una alarma. Entonces, si esas alarmas se dan para cuantías de 100, 200, 300, 400, $500, porque no hubo alarmas para 5.000 millones de dólares. Sí, son unas muy buenas preguntas, Alfonso. Jaime, te escuchamos sobre este tema. Mira, todo esto es una farsa, ¿verdad? De Rosario Murillo. Alguien me estaba comentando de los Estados Unidos que ellos calculaban que la fortuna de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la plata que ellos tienen, es alrededor de 4.500 millones de dólares. Eso es lo que le calculan que tiene la familia, la dictadura Ortega Murillo. El siguiente gran capital en Nicaragua, Carlos Pela, que es la siguiente persona, tiene alrededor de 2.000 y pico millones de dólares. Estos 5.000 millones, porque el gobierno de Morales, creo yo, que parte, en primer lugar, es una pasada de cuenta. Ahí hay un odio entre Rosario Murillo y Bayardo Arce que viene desde los años 80 y que se incrementó a principios de los años 90. Yo me acuerdo que Bayardo me lo comentó y me lo contó una vez, donde me dijo que con esta palabra, hombre, fíjate que Daniel, me dice, se paseó en mí, me dice, un día, me dice. Entonces le pregunté qué pasó. Entonces me dijo él, mira, Jaime, me dice, vos sabés, me dice, que después de que se separó el MRS, o se creó el MRS y se separaron la bancada y el Frente Sandinista quedó bien golpeado, ya la plata no estaba circulando como circulaba antes, pues de la plata que le venía de afuera,
de Gaddafi, del otro, etcétera, etcétera. Y entonces él, como dijo exactamente, Gallardo manejaba la plata del Frente Sandinista. Y llegó un momento que él le tocó irle a decir a Daniel que había que hacer recortes presupuestarios. Porque Daniel Ortega, que nunca ha trabajado en su vida, no sabe el valor del dinero, según exactas fueron las palabras que me dijo Gallardo. Daniel no sabe lo que es el valor del dinero. Él no sabe si una camisa puede costar $500 o $1,000 o $50 o $20. Él solo la pide y todos ahí solo piden y uno tiene que cumplirlo. Entonces que la de Rosario Murillo mandaba y pedía, quiero $25,000, quiero $35,000, que entonces Gallardo fue donde Daniel y le dijo, mira, no podemos, pues no hay plata, no hay suficiente plata para mantener este ritmo. Pero se lo dijo en la confianza de Daniel para que Daniel tomara la medida y que Daniel llamó al Archayo y le dijo, mira, Gallardo me acaba de decir que esto y esto y esto, y entonces tenés que controlarte, ¿va? Y de ahora en adelante tenés que pasarle un presupuesto a Gallardo y Gallardo es el que lo va a aprobar. Dice Gallardo que él dice, este jodido, con esta palabra, perdóneme, este jodido se cagó en mí en ese momento. Porque de entonces el odio de la Chayo hacia él fue muchísimo mayor. Entonces lo que vemos aquí es una pasada de cuenta de la Chayo que ya venía. Yo no creo que haya un cambio generacional. Obviamente la Chayo quiere destruir todo lo que es lo histórico, porque lo que ella está creando es el murillismo. Así como hay el sandinismo, el orteguismo, ella lo que está creando es el murillismo, gente leal a ella, no gente leal al Frente Sandinista o al partido Frente Sandinista, gente leal a ella. Ella está creando su propia dictadura. Y lo otro es que ella sabe que parte de la estrategia que viene de los Estados Unidos con el control del petróleo de Venezuela es que le van a empezar a cobrar la plata de Albaniza. Y de los 5,000 y pico millones de dólares, que es lo que ha entrado, que lo que entró en Albaniza, más de la mitad se lo llevaron ellos. De esos 4,000 y pico millones de dólares que tienen ellos en su parte, en su plata, más de la mitad es de plata de Albaniza. Y Gallardo jamás manejó la plata de Albaniza, jamás, pero es parte de la excusa del entramado que ella estaba buscando para protegerse, ¿verdad? Entonces esto es una pasada de cuenta personal de la Chayo hacia Gallardo y además preparándose para lo que le viene como parte de la estrategia de los Estados Unidos, que es empezar a cobrarle la plata que ellos recibieron a eso, pues. Ok, gracias. Así como lo veo yo, pues. Gracias, Jaime. Miguel. Mira, y a propósito de lo último que acaba de decir Jaime, en este momento el Departamento de Estado está tuiteando esto. Lo habían puesto y lo habían quitado, pero ahorita ya lo volvieron a poner. Dice, a propósito de lo que de la fecha de hoy, dice el Departamento de Estado en su cuenta de X certificada, hace un año Rosario Murillo inventó una copresidencia para consolidar su control ilegítimo sobre Nicaragua, sin elecciones, sin mandatos, sin legitimidad. El poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo. Cobardemente ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar. Ahí está doña Deikel, que tiene la publicación. Eso es una bola recia. Y lo que viene, y de lo que viene, o sea, más claro no puede ser. O sea, Venezuela, lo que está pasando en Cuba y lo que ya le están definiendo las líneas y por dónde viene el Departamento de Estado. Marco Rubio es el mejor funcionario que podemos tener nosotros los que somos víctimas de dictadura en el continente. Los conoces perfectamente bien, como que está hablando un nica ahí. Ok, pero regresando a propósito de lo que está pasando con Bayardo Arce, para mí es una farsa y es una venganza de esa jarocha, como dicen los mexicanos, brutales. Y yo le recomiendo un reporte muy bueno de Divergentes, donde hizo un trabajo muy bien elaborado y hace una comparación de los grandes escándalos de lavado de dinero y defraudación del mundo y ubican el caso de Bayardo Arce, si fuera cierto, en el cuarto lugar, imagínense.
Y argumenta y te desglosa cómo es que no se puede, que eso es una locura, que solo cabe en la cabecita, en la cabeza de esas personas perturbadas. Y ni siquiera pueden decir que que es el dinero de la cooperación venezolana, porque eso es otra cosa, eso es otro negocio, manejados por otras personas. Están acusando es defraudación al fisco y lavado de dinero de otros negocios por 30 años que nunca se dieron cuenta. Pero en este excelente trabajo de los colegas de Divergentes, te desbaratan cualquier argumento lógico profesional de que imposible. Y hay que destacar esto, Bayardo Arce es un corrupto. No estamos diciendo lo contrario. ¿Ya? Es una persona corrupta que se ha enriquecido desde el 79 a la fecha, hasta que lo confiscaron y lo encarcelaron. Y eso, pero eso a que sea una mente súper genial, ya, de control mental para que todo el Estado controló a Daniel Ortega, para que nunca viera nada y no se acordara de nada, le diera amnesia a la Rosario Murillo, a Payo Ortega, que es el principal operador de todos esos negocios. Miren, lo que nosotros conocíamos del sandinismo en este tipo de negocios, que muy bien lo define en su anécdota Jaime, la relación Bayardo Arce, el administrador, es que los Ortega Murillo, en cada negocio de Bayardo o cualquier otro sandinista que tuviera como en El Padrino, ¿se acuerdan la película? Te voy a proteger, pero me harás un favor en algún momento. En este caso también pedía un porcentaje de las ganancias. El 25. Ok, siempre había un porcentaje de ganancia. O sea, si es cierto, en esas cifras es imposible, pero si es cierto que como en verdad es Bayardo Arce y su clan mafioso y corrupto, es igualmente corrupto Daniel Ortega y Rosario Murillo, Payo Ortega, sus hijos, etcétera, toda esa camada. Entonces, no tiene ni una venganza, es una cuestión política para la base sandinista. Miren a quién tengo confiscado. Además que es un botín, paréntesis. Tienen, solo la casa Bayardo Arce creo que andaba entre 5.000 y 5 millones o 4 o 5 millones de dólares. Y todas sus propiedades pueden ser otros millones más. A alguien le va a quedar ese botín, a quien creen que le va a quedar ese botín. ¿Ya? Pero es un mensaje político. Aquí no hay nadie que yo no pueda tocar. Miren, es mi brother, fue mi yunta, fue mi asesor, fue mi socio, fue mi cómplice y lo tengo preso y va a morir en la cárcel y a su familia la voy a perseguir y la voy a acusar y le voy a quitar todo lo que tiene. Entonces ese es un mensaje para todos los que están ahí, al ejército, a la policía, a los paramilitares y a cualquier funcionario, a la empresa privada que está en buenas relaciones con la dictadura. Entonces, el que se mueva está listo. Ni corran que son out. Eso es lo que le está diciendo. Ese es el verdadero mensaje que yo miro en el caso de Bayardo Arce, Luis. Gracias, Miguel. Ahora, yo le agregaría, Luis, que no es mensaje de Daniel, es un mensaje de la Chayo. Sí. La Chayo lo que está diciendo, la que manda aquí soy yo. No importa que vos seas amigo de Daniel, que hayas sido socio de Daniel, cualquier papel que vos hayas jugado, yo soy la que mando. Y acordémonos además que Bayardo Arce fue el que rescató el poder del Frente Sandinista cuando se le ocurrió agarrar a todos los miembros de la seguridad del Estado, comprarles o darles títulos de abogado y empezó a tomar el control del Poder Judicial. El de la idea de tomar el Poder Judicial como un poder para rescatar y contrarrestar el poder político que había perdido fue de Bayardo Arce. Todo eso no le valió para nada una vez que la Chayo dijo, papacito, te fuiste. Sí, lo lamentable es que parecen no entenderlo algunos dentro de la mafia, ¿verdad? El mensaje. Y me refiero al mensaje de no hay intocables. O sea, aquí todo el mundo es desechable si yo así lo ordeno. Y es una autoincriminación, indudablemente es una autoincriminación porque ¿dónde estabas tú, Daniel? ¿Dónde estabas tú, Rosario? Mientras Bayardo lavaba y lavaba. O sea,
No es Pero- posible que los jefes de Pero la si mafia estas son no tan se enteraran de descarados, tal cosa. estas descarados que de hace años sacan un comunicado cuando echan preso a alguien por corrupción no autorizada. ¿Cuándo has visto algo de eso? Quiere decir que tenés que pedir permiso primero, ¿verdad? Si te dan permiso, entonces puede ser corrupto. Pero si no recibes, porque, o sea, ustedes que son, Alfonso, vos que diste clases en la universidad, explíqueme qué significa corrupción no autorizada. Que te tengo que autorizar corrupción, pues para alguien bruto como yo, dice hermano, si no pediste permiso y robaste, la paseaste. Pero si Bueno, pediste eso permiso, en términos vulgares, Jaime, es robar sin mi permiso. O sea, robaste sin mi sí, permiso o robar con mi permiso. Corrupción sí. autorizada es robar con mi permiso. Corrupción autorizada es robar sin mi permiso. Vamos así. A mí me dijo un diplomático, nunca había visto que hizo un comunicado de ese tipo. Dice, Definitivamente, es que son las inverosímiles que solamente se ven en Nicaragua. Pero quiero ligar lo que Miguel acaba de mencionar sobre este mensaje, que es un poderoso mensaje del Departamento de Estado a Rosario Murillo, a ella de manera directa. Y quiero ligarlo con las movidas diplomáticas que la dictadura hizo el jueves, sacando a Daisy Torres de Venezuela, mandándola para Cuba, trayendo de regreso al super canciller Moncada, co-canciller Moncada a Nicaragua de regreso, y nombrar a una señora Echaverri, Morales Echaverri, como encargada de negocios en Washington, y en Venezuela dejar a una muchacha, miembro de la Juventud Sandinista, como la nueva representante del régimen. La primera pregunta que me nace alrededor de las movidas se da después de la captura de Maduro. ¿Tiene que ver esto realmente, el movimiento de la dictadura, con esto? Me dan sus puntos sobre eso. Lo segundo, ¿fracasó Moncada en su misión en Washington? Porque no trae buenas noticias, me parece, por lo menos a mí, no lo sé cómo lo ven ustedes. Y este mensaje, y digo lo del fracaso de Moncada Colindres en Washington, porque el mensaje que acabamos de ver en pantalla, y lo vamos a volver a ver en unos segundos, del Departamento de Estado es contra Rosario Murillo, diciéndole que es cobarde, que es una mujer autoritaria, que no respeta a nadie, ¿verdad? Me parece que lo de Moncada tiene que ver con un fracaso. No sé, Alfonso, ¿cómo lo miramos? Las movidas que hace el gobierno de Nicaragua de su cuerpo diplomático debe recordarnos varias cosas. La primera es que no se trata de diplomáticos de carrera, no son profesionales de la diplomacia. Nosotros conocimos a Daisy Torres como reportera de noticias en el Canal 4, ¿verdad? Y en eso sí es experta, ¿verdad? En hacer noticias. Pero en el mundo diplomático, bueno, algo debe haber aprendido en todo este tiempo, pero ella no es una reconocida diplomática. Lo mismo esta muchacha que acaban de nombrar embajadora en Caracas. El segundo Valesca elemento, López se llama, creo. sí, el segundo elemento es que aparte de que se carece de profesionalismo, se da en un momento crítico para el gobierno de Nicaragua, pero además de eso crítico para Venezuela y crítico para Cuba. Eh, yo te digo, si yo fuera cualquiera de ellas, eso no es un premio, eso es casi una sanción. De si vas a llegar a un país en el que no hay electricidad, como consecuencia de eso no hay agua, escasea la comida, la inseguridad está empeorando, etcétera. Y en el caso de Venezuela, es una incertidumbre enorme, mientras que los otros tentáculos de la dictadura chavista se mantienen vigentes, ¿verdad? Entonces, el espacio para movilizarse sigue siendo precario. ¿Qué van a hacer tanto Daisy Torres como esta nueva embajadora de Nicaragua en Caracas? Probablemente hacerle un briefing todos los días a la señora Murillo y decirle cómo amaneció Caracas y cómo amaneció La Habana. Pero más allá de eso, difícilmente va a poder realizar una misión en la cual, como el desafortunado embajador de España, salgan a las calles de Caracas, se reúnan con las instituciones, con las organizaciones del país. Seguramente así mantendrán algunos vínculos con el gobierno de La Habana y el gobierno de Venezuela, pero hasta ahí no más. Y en el caso del caso de Moncada Colindres, yo creo que él iba a una misión muy puntual. No sé si fracasó o no fracasó,
De quienes sí podemos decir que tuvieron un relativo éxito fue el lobby que pudieron desarrollar ciertos empresarios para que a Nicaragua se le diera un plazo de un año antes de aplicarle los resultados del artículo 301 del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Pero en el caso de Moncada, independientemente de lo que haya ido a hacer, no creo que haya sido una misión secreta de la que no tengamos noticias, pero sí, aparentemente es una gestión sin pena ni gloria. Llegó, pasó Navidad, vio caer la nieve, se hizo su tratamiento médico al que iba también y está de regreso en Nicaragua. Entonces, esto nos habla de que las relaciones entre Managua y Washington están a un nivel muy bajo. No solamente porque no hay embajadores desde hace un rato, sino porque de un lado tenemos a un encargado de negocios en Managua que es muy agresivo y desafía cada vez que publica o cada vez que comenta aquella sentencia de Daniel Ortega de que aquí, ¿verdad?, tienen que respetarnos y el diplomático que quiere meterse en asuntos internos va para afuera. Bueno, ya vemos que al encargado de negocios de los Estados Unidos no se han atrevido a hacerle eso. Sus razones tendrán y ya vemos que es una relación bastante precaria. Y si Venezuela fue un golpe de 2 horas, Managua difícilmente aguantaría más que eso, ¿verdad? Hay alguna gente que piensa, en Cuba sobre todo, que se va a dar una invasión a gran escala de los Estados Unidos y entonces ellos se van a trincherar y se van a ir a la Sierra Maestra y van a refugiarse en la Ciénaga, etcétera, como en los años 60, para enfrentar al yanqui invasor. Pero no, las guerras han cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y las crisis que está enfrentando el mundo, que estamos en un punto civilizatorio de inflexión muy fuerte, también agarra descolocado al gobierno de Nicaragua, porque no tenemos la inteligencia en nuestro cuerpo diplomático capaz de leer y de prever posibles maniobras que permitan al gobierno de Nicaragua ubicarse de la mejor manera. Entonces, hasta ahora sabemos que la única estrategia es mantenerse por debajo del radar, tratar de sobrevivir estos años y ver si es posible lidiar con un eventual gobierno demócrata a partir de finales de la década. Ok, gracias, Alfonso. ¿Qué tan posible es eso, Miguel, según tu visión? Sobrevivir debajo del radar hasta que Trump se vaya o hasta que llegue el medio término, que dicen que también es una esperanza, pues que en el medio término la gente vote y que la correlación de fuerzas cambie en el Congreso y en el Senado. Parece que no, de acuerdo a lo que acabamos de leer del Departamento de Estado. Me llama la atención 2 cosas. No vino de la Embajada de Estados Unidos en Managua, no vino de la Oficina del Hemisferio Occidental, vino de la cuenta del Departamento de Estado. No creo, es imposible, si la operación que está pasando en Venezuela, que es una especie de protectorado en transición, de una transición que está en ejecución y que parece le está dando excelentes resultados a los intereses norteamericanos. Ayer mismo fuimos testigos de algo inverosímil. Desbarataron todo lo que era la legislación que nacionalizó por décadas el petróleo o la explotación del yacimiento venezolano y lo entregaron literalmente a Estados Unidos y a las petroleras norteamericanas. Y eso lo miran como un gran logro, cuando incluso va en contra de la Constitución chavista. O sea, están haciendo las cosas que el presidente norteamericano dicen que se hagan en el momento que se hagan. El acto seguido fue lo de sorprendente, porque que ya firmes una orden ejecutiva donde señalas a Cuba de ser extremadamente peligrosa para la seguridad de los Estados Unidos, argumentando su alianza y su acercamiento a, oíme bien, China, Rusia, Irán, Hamas, Hezbollah. Solo le cambias el Partido Comunista de Cuba y le pones la dictadura a Ortega Murillo y exactamente son los mismos alianzas que tienen.
Se le acusa de lo que le acaba de acusar el Departamento de Estado a Rosario Murillo, de violentar los derechos humanos y civiles del pueblo nicaragüense y de perseguir a la oposición y de coartar la libertad de prensa y expresión. Lo mismo. Simplemente va a llegar, a mi entender, un momento que simultáneamente, paralelamente con Cuba, o un poco después, aunque ya lo están haciendo los mensajes, el discurso diplomático lo van armando. Aquí miramos a la comparecencia del secretario de Estado, Marcos Rubio, esta semana, donde en el primer entrada califica a las tres dictaduras, mencionando a la nicaragüense, no soslayándola como una amenaza porque tiene una base militar rusa que espía a los Estados Unidos. Y eso que no, también dijo, y no la soslayó, su cercanía con el tratado con China y su acercamiento y hermanamiento con Irán. Entonces, es prácticamente imposible que Rosario Murillo, los sandinistas, se quieran hacer operación Cuzuco o la operación Avestruz. O sea, no es conmigo el pleito. No es a mí no me va a pasar. Lo que sí veo y preveo, de acuerdo a lo que ha hecho los sandinistas a lo largo de su historia, en los 90, en el 2018, en el 2019, es amagar con un diálogo para ganar tiempo, un diálogo donde ellos van a decir, bueno, tenemos presos políticos, los vamos a soltar. Vamos a comenzar un diálogo con alguna oposición. ¿Cuál oposición? ¿Quiénes son? Y comenzamos a ver si le parece esta, si no me parece la otra, dónde va a ser, qué es lo que se va a discutir, de qué forma va a ser la forma de la mesa, y ahí va ganando tiempo. Eso funcionaría si acaso no hubiera pasado lo del 3 de enero. Eso funcionaría si no estuviera Marcos Rubio ahí, porque lo que estamos viendo es que los conocen. Entonces yo creo que de la tríada de estas dictaduras malignas del continente, la más débil es la nicaragüense. Y como ellos están viendo en lo que puede pasar, lo que pasó en Venezuela y les puede pasar, y lo que les está pasando a Cuba y les puede pasar, creo que van a tener que sacar esa cabeza del hoyo del avestruz, donde meten la avestruz, o salir del hoyo, del hueco del Cuzuco, para poder tener que enfrentar una realidad. La transición tiene que darse, y ellos tienen que sentarse a la mesa de negociación en un determinado momento, y cuando vos te sentás a una mesa de negociación, si tenés el 100%, ya perdiste el 50%. Vas a negociar el otro 50%. Entonces ahí es que miro yo verdaderamente optimista para los que queremos la libertad, la restauración de la democracia en nuestro país, el caso de Nicaragua frente a la geopolítica, la doctrina Don Roe, la doctrina de Trump, que se está aplicando sin misericordia para las dictaduras en el continente en estos momentos, Luis. Sí, de hecho, la medida ejecutiva de declarar la emergencia para que cualquiera que se atreva a apoyar a Cuba, ya eso es un asunto de palabras mayores, a tal punto que Miguel Díaz-Canel dice pues de que los que no decían que había los que decían que no había bloqueo, ahora que dicen, bueno, ahora sí creo que están, ahora creo que sí están apretándole de verdad, hasta que por fin le están apretando de verdad, están sintiendo el ácido, como decimos. Jaime, te escuchamos. No, yo creo que agregando lo que dice Miguel, lo que dijo Alfonso, ¿verdad? Lo dije desde el principio, los Estados Unidos ya tomaron la decisión ya está tomada. Moncada no fue, al principio de la llegada de Moncada a Washington, no fue recibido por nadie lo quiso recibir. De hace un par de semanas, después de lo que sucedió con Maduro, lo recibieron a un tercer nivel, ¿verdad? Y el mensaje fue claro, no queremos negociar nada, no hay nada que negociar. Rosario Murillo, Daniel Ortega tienen que irse. Punto. Se acabó, ¿verdad? Y ese mensaje se lo mandaron a ella. Me imagino que no lo quiso recibir, y entonces ya le sacaron. Mira, cuando vos ves este comunicado donde la llaman ilegítima y la llaman cobarde, ¿verdad? Primero le quitan cualquier tipo de legitimidad, pero además ya le insultan, ya lo toman personal, ¿me entendés? Y se lo están diciendo claramente. Cuando y estoy seguro que le deben de haber mandado, ahí está, dice, la voluntad del pueblo cobardemente le ha negado a los nicaragüenses con presidencia, sin mandato, sin legitimidad,
¿Me entendés? Le está diciendo ilegítima y le está diciendo cobardemente. Y además estoy seguro que le deben de haber mandado el mensaje de que saben muy bien, o sea, para que ellos sepan que el gobierno de los Estados Unidos, las organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos saben muy bien de la distribución del búnker de 250 y pico de metros cuadrados que tienen en el Carmen. Saben la localización, le saben exactamente lo mismo que sabían que le subieron de Maduro. Ellos no tienen dónde irse. O sea, ¿dónde van a ir? Estaban pensando irse a bien a aquel lugar que le compraron a Bolaño, al norte de los Altos de Santo Domingo. Ese todavía es más vulnerable si se deciden ir para allá. Como digo, Alfonso, o sea, tienen todos los huevos en la misma canasta, tienen a todos los hijos y todos los viven, los hijos, los nietos, las nueras, los yernos, todos viven en el mismo complejo, ¿verdad? Por eso es que lo hicieron más grande para que alcanzaran todos, me imagino, los 250 y pico metros cuadrados. Pero imagínate el miedo que tienen ellos y los Estados Unidos le están dejando sin opción. Y ya lo que hicieron con Cuba es que el que le venda petróleo a Cuba inmediatamente va a sufrir impuestos. Le van a todos los impuestos que ellos, todos los productos que ellos entregan a los Estados Unidos, se le va a subir el impuesto si ellos venden petróleo a Cuba. Y eso es principalmente para México, que México, la presidenta de México quería incrementar la venta del petróleo o la entregada de petróleo a Cuba de un 18-20%, que es lo que le daba a un 30-40% más, o sea, darle hasta un 40%. Eso significa que si ellos hacen eso, ya van a los impuestos, los productos que entren de México a los Estados Unidos van a entrar con un impuesto de tarifa que le llaman, pues, aquí. Entonces, eso va a ser lo que mencionó Alfonso del cabildeo que hicieron las empresas gringas para que no le aplicaran lo del CAFTA. Eso, en vez de esperar hasta enero, tengo entendido, según información que yo tengo, que a partir de julio se lo van a adelantar. A partir de julio entra, ¿verdad? Entonces, porque van a empezar a ejercer más presiones hacia los Estados Unidos, y ya está la presión política, ya comenzó. Obviamente ya comenzó con las declaraciones del encargado de negocios, las declaraciones del Departamento de Estado, y ahorita acabo de ver que también ya que es más serio, pues, ¿me entendés? Que ya también el hemisferio, el ex del hemisferio también ya lo retransmitió. Entonces, ya la presión está hecha. Y lo que dijo Miguel es la clave de todo. Marco Rubio sabe muy bien, los conoce muy bien, sabe las tácticas que pueden tratar de intimidar. Y la otra ventaja que tenemos que Marco Rubio sabe también muy bien quién es quién fuera de Nicaragua y dentro de Nicaragua. Entonces, yo sí creo que ahora más que nunca es necesario buscar la manera de unificar criterios dentro de los diferentes liderazgos de la oposición que hay fuera de Nicaragua. Ellos tienen identificado muy bien quién puede asumir qué liderazgo dentro de Nicaragua. Si cuando nosotros cuando estábamos en Nicaragua, teníamos establecidos mecanismos de comunicación con ellos, sin que los Ortega se diera cuenta. Cuando estábamos presos, habían mecanismos de comunicación sin que ellos se dieran cuenta, y nunca se dieron cuenta. ¿Vos crees que no, los Estados Unidos ya no tienen allá con liderazgo comunicación? Tengo entendido que han estado hablando con gente del ejército, a pesar de que la Rosario Murillo está tratando de evitarlo como sea. Hombre, la pregunta, y yo creo que el mensaje porque 2 o 3 veces lo repitió Rubio en su declaración ante el Senado, nosotros tratamos de muchas maneras de llegar a un acuerdo con Maduro, y él no quiso, violó muchos acuerdos que se habían llegado, hasta último
ni el Vaticano quería negociar con Maduro. Es decir, ese mensaje para Rosario Murillo: te vamos a dar chance. Si querés irte, te podés ir con tu familia. Si no, vas a irte, vamos a aplicar algo. ¿Qué es lo que va a hacer? No sabemos. La Delcy en Venezuela dijo que le habían dicho que o tomaban una decisión o lo mataban. 15 minutos. 15 minutos, o decidís sí o te fuiste. ¿Verdad? Que le irán a hacer eso a Rosario Murillo y a Daniel Ortega. De algo tenés que estar por seguro. A este presidente y a este secretario de Estado, que además es el jefe de asesoría de seguridad nacional de los Estados Unidos, no le tiembla el pulso. No le tiembla el pulso. El legado de Trump va a ser liberar Venezuela, controlar el petróleo en Venezuela, liberar a Cuba, ¿verdad? Y en Nicaragua, no creas que a Trump no le interesa, ¿verdad? Una visión, la misma concesión que le dio el gobierno de Nicaragua de construir, la posibilidad de construir un canal en Nicaragua. No creas que a los Estados Unidos económicamente no le interesaría el puerto que tiene la concesión, ¿verdad?, de controlar, sobre todo sabiendo en cuenta que todos los estudios dicen que los cambios que le hicieron en el canal de Panamá no es suficiente, y dentro de 10 años el canal de Panamá no va a ser suficiente para dar el comercio, para poder hacer el traspaso del comercio exterior. ¿Vos crees que a los Estados Unidos ya no le interesaría también, desde el punto de vista económico, sacar a la dictadura y quitarle a China esa ventaja? O sea que todas las fichas se han alineado, las estrellas se están alineando favorablemente. Ojalá y que sea pronto. Alfonso, ¿querías agregar algo? Me parece. Sí, esto que acaban de mencionar Miguel y Jaime tiene un desafío y es una ventana de oportunidad. Recordemos que Estados Unidos tiene elecciones de medio término este noviembre. Claro. Entonces, la situación, de acuerdo con comentarios que se oyen por ahí en medios estadounidenses, es que el Partido Republicano podría perder la mayoría en la Cámara del Senado y en la Cámara de Representantes. Pero si Donald Trump logra hacer que cambien las cosas en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, ¿cómo crees vos que se va a sentir el votante de origen latinoamericano después de esos 3 éxitos? ¿Verdad? Y aunque Cuba es el país más desastrado después de 66 años de gobierno del Partido Comunista de Cuba, lo cierto es que simbólicamente Cuba es como la joya de la corona en esta zona del hemisferio, si es que Trump quiere pasar a la historia como el presidente que le puso fin a ese régimen, ¿verdad? Y por eso Cuba es muchísimo más importante. Además de que Cuba, por razones históricas, tiene posibilidades de inversión de capital muchísimo más grandes que las que tiene Nicaragua. ¿Verdad? Nicaragua no tiene los grupos económicos que llegó a tener Cuba, y algunos de los cuales persisten en el exilio y que se mantienen listos para volver a Cuba a invertir. Entonces, pero esa oportunidad es hasta antes de noviembre. Sí lo podría hacer después de esa fecha, con miras a las elecciones presidenciales del 2028. Pero si él logra ahorita esto y con un partido democrático que está desorientado, sin liderazgo, sin discurso, ¿verdad? Muy debilitado, pero sobre todo desorientado, esto le daría una victoria a Trump, pero de calle. Entonces, esos 3 casos, si los logra resolver en este primer semestre, ¿verdad? Como decía Argelio Córdoba, póngale sello. Sí. Y el otro elemento tiene que ver con la política migratoria. La gente en Estados Unidos mayoritariamente sigue estando de acuerdo con la política migratoria, excepto el comportamiento bárbaro de los agentes de ICE. Entonces, si logran aplacar a esa fiera y continúa esa política, más los posibles cambios que se den en Venezuela, Nicaragua y Cuba, el Partido Republicano, ¿verdad?, iría pero tranquilito a unas elecciones en noviembre. Sobre rieles, vamos a propósito de elecciones. Miguel, adelante, rapidito. Para sumar rápido, Panamá,
Panamá-Nicaragua, Panamá el canal. Ayer el gobierno panameño en su sala constitucional declaró inconstitucional que los chinos dominaran 2 puertos, lo sacaron y están anunciando ahorita que una firma danesa, Mars, asumirá temporalmente la operación de 2 puertos en el canal de Panamá de la compañía de Hong Kong Hutchison, cuya concesión fue anulada por un tribunal, informó el viernes la Autoridad Marítima de Panamá. El control de Panamá para esta administración más la dictadura es estratégico, y lo dijo Marco Rubio y lo dijeron también en un documento del Departamento de Guerra. Panamá, el control que va a tener Estados Unidos y la injerencia en esa posibilidad que yo no lo miro tan mal lo de Jaime, que está China queriendo ahí con una concesión a una posibilidad, eso lo tienen que eliminar de tajo. Creo que Nicaragua cae por su propio peso o por carambola, diríamos en buen nicaragüense, Luis. A como sea, bienvenido. Vamos a estar pendientes también este fin de semana de lo que pasa en Costa Rica, que tiene elecciones en donde parece que el oficialismo, ¿verdad? Es decir, Rodrigo Chávez, la candidata oficial, parece que los ticos apostarían a quedarse con el mismo partido en el poder. Vamos a estar pendientes y quiero cerrar el programa con el pesar por la muerte, el fallecimiento del doctor Cairo Manuel López. Un excelente constitucionalista, fue diputado, un político de primera línea, un caballero en todos los sentidos, el doctor Cairo Manuel López, que tuve la oportunidad y estaba revisando mis archivos, lo he publicado nuevamente en las redes de Café con Voz, de entrevistarlo en febrero del 2018 a propósito de las elecciones de 1990, hablando de qué es lo que se necesitaba en aquel momento, imagínense ustedes, para alcanzar un consenso y lograr una oposición que le sirviera al país como alternativa de cara a la dictadura de Ortega, que no había mostrado su rostro sangriento de manera tan clara como lo hizo después de abril del 2018. Que descanse en paz el doctor Cairo Manuel López. Todos tuvimos la oportunidad de tratarlo y lógicamente pues merece palabras de reconocimiento en su labor. Tuvo Alfonso, Jaime, Miguel, que silenciarse lamentablemente en sus palabras, producto de la represión y para evitar casualmente problemas, pero era una tremenda voz y un gran analista político, así que quería yo mencionarlo porque se lo merece. Y les agradezco a ustedes tres que nos hayan acompañado, un gran programa, un gran intercambio de opiniones. Vamos a seguirnos comunicando y les agradezco de verdad que hayan estado con nosotros. Hasta la próxima, Miguel, hasta la próxima, Jaime, hasta la próxima, Alfonso, que podamos compartir en otro programa. Abrazos. Ahí teníamos a nuestros invitados. Creo que ha sido un buen diálogo, unos buenos enfoques, cada quien con su visión, pero de eso se trata, ¿no? De que ustedes tengan a su vista y a su oído puntos de vista que pueden coincidir en el objetivo, pero definitivamente la manera en la cual se llega a ese objetivo es el que varía casualmente en este programa. Vamos a la pausa comercial, doña Dickel, ¿o no? ¿Vamos a la pausa? ¿O no? Vámonos ya, pues entonces, doña Dickel, que cerramos con las caricaturas. Vamos con la de Pedro Javier Molina. Hoy Pedro nos regaló esta. Curiosidades. Aparecen el Vetusto y la desdentada conversando. Curiosidades. ¿Sabían ustedes que la cantidad de millones que la dictadura dice que Bayardo Arce se robó es sospechosamente similar a la cantidad de millones que se dice que los Ortega Murillo se robaron de la cooperación venezolana? ¿Y si Trump, dice Ortega, en nombre de Venezuela nos exige pagar esa plata? Hace cínica le responde, le decimos que fue Bayardo Arce el que se la llevó. Doña Dickel, lo que dijo usted ayer, ¿se acuerda? Ahí está. La caricatura de Manuel Guillén hoy fue esta. Sin juicio. Aquí vienen ustedes a hacer cínica con un tenis que en lugar de decir Nike dice juicio, la coma de Nike, juicio, chamo, aplastada la justicia con su zapato rosa, la chamo, y sus calcetines de colores, sin juicio. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en esta edición de Enfoque de hoy viernes 30 de enero del año 2026. Para nosotros siempre es un placer compartir con ustedes esta plataforma y este programa que da espacio para escuchar diversas voces con las quienes conversamos de las noticias más importantes durante la semana. Mañana el sorbito informativo para que se mantenga al tanto
de lo que ha ocurrido en las próximas horas o algo que no hayamos abordado con suficiente profundidad durante nuestros programas. Nos encontramos en la próxima de Enfoques, donde todos los puntos de vista caben. En aquel momento junto a todo un pueblo, quizás hasta lloraste de tanta impotencia por todos los muertos. Ahora pareciera que ya nada te molesta. No tienes libertad, vives en represión, pero pasas en fiestas. Hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados y miles emigrando, aunque en el trayecto queden ahogados. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Yo te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. A vos que has apoyado a esta dictadura, tenlo bien presente, que sí habrá justicia por todos los daños, por todas las muertes, y no habrá tal excusa de que fuiste obligado, forjaste en tu historia el camino equivocado. Hoy quiero recordarte que aún tenemos madre llorando a sus hijos. Los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. Quemaron Indio Maíz y no te molestó el humo. Golpearon a los ancianos, pero ninguno era tu abuelo. Mataron y secuestraron jóvenes y tu argumento es que vos no te metes en política. De la insurrección cívica del pueblo, no sé qué es lo que más nos destruye, si el dictador y asesino de Ortega o tu falta de empatía. Son de Abril.